Buenas compañeros, ¿cómo están? Soy Pedro Crisioni del Departamento de Atención al Cliente y lo que le quiero pasar a demostrar es la incidencia que pueden tener en los reclamos un proceso de lectura. Le voy a demostrar casos anteriores en donde hubo casos de lectura que hasta inclusive llegó a la prensa y vamos a demostrar en qué caso, cómo debemos informar cuando hay un inconveniente de lectura para que ya no ocurra estos casos justamente. También, como ustedes son los que van a estar llegando a los hogares, tomando la lectura, mucha gente le va a preguntar cuáles son las solicitudes o cómo deben hacer las gestiones para una conexión nueva, para un cambio de nombre o cómo deben hacer sus reclamos en caso de exceso de consumo, un consumo elevado, o muchas veces le van a preguntar qué es lo que aparece en su factura, qué concepto es lo que se le está facturando. Entonces, todas estas dudas vamos a ir sacando con las diapositivas que le voy mostrando. En primer lugar, acá le muestro una factura, ¿verdad? Donde lo primero que le muestro es el NIS, ¿verdad? El NIS es el número identificador de suministro, que está en la parte, en el centro mismo, en la parte de arriba, ¿verdad? Con ese número de NIS del cliente, el número de NIS es uno solo para todos los clientes, ¿verdad? O sea, cada cliente tiene un número de NIS distinto, ¿verdad? Es como su registro, es como el número de cédula nuestro para los clientes, el número de NIS es el número identificador del suministro. Después más abajo tenemos lo que es el periodo de consumo, ¿verdad? Que generalmente es 30 días. Hay casos donde un ciclo se cierra o lleva más días en cerrarse, entonces el ciclo puede ser 33, 34 días, pero lo ideal es que se mantenga entre 30, 31, 29, eso es lo ideal, ¿verdad? Después del ciclo tenemos lo que es el número de medidor que está en la parte a la derecha, donde figura el número de medidor que tenemos instalado en nuestro domicilio. También tenemos nuestra categoría tarifaria, ¿verdad? ¿A qué categoría pertenecemos? En este caso estamos en un ejemplo que dice residencial 1042. También está descrito la llave que tiene el usuario, acá en este caso una llave de 1 por 10, y la actividad, que es una residencia. Muchas veces la gente dice, mi casa no es residencial, ¿verdad? Piensa que tener una categoría residencial es como tener una casa grande o algo así. Es una denominación que nosotros le llamamos residencial 1042, que son todos los suministros domiciliarios, vamos a decir. También tenemos la lectura, en donde figura la lectura actual y la lectura anterior. Tenemos el consumo, que es la diferencia entre la lectura actual y la lectura anterior, la lectura que ustedes van a salir a tomar de los domicilios, ¿verdad? Después tenemos el precio, de acuerdo a qué cantidad de consumo tiene. Nosotros en la tarifa residencial tenemos 5 fajas de consumo, ¿verdad? Que de acuerdo a cada consumo o a cada categoría, eso tiene un precio. Ahí tenemos el importe de la energía activa, que es el resultado del consumo multiplicado el precio de la faja correspondiente. Y también tenemos unos históricos de los últimos 3 meses y del mismo periodo del año anterior. En este caso, el ejemplo está mostrando una factura de febrero del 2018. Entonces acá el último que muestra es de febrero del 2017 y muestra los 3 meses anteriores. Y el estado en que se encuentran también esas facturas, que en este caso es cobrado. Bueno, acá está, le quiero hacer llegar la importancia que tienen los lectores en el proceso de facturación mensual, ¿verdad? Con ustedes se inicia el proceso de facturación. Son como la parte más importante en el proceso de facturación porque son los que están
yendo a los hogares a registrar la lectura, que en base a la lectura que ustedes traen, nosotros o el departamento de facturación va a iniciar el proceso de facturación. Se toma la lectura, ¿verdad? Se inicia el proceso de facturación, a veces puede dar una anomalía, esa anomalía se trata y se factura el ciclo normal, ¿verdad? Desde la emisión de las facturas, el cliente tiene 15 días para el vencimiento. Como les dije, vamos a ir viendo algunos inconvenientes que tuvimos en el departamento de atención al cliente con las lecturas, ¿verdad? O con una lectura mal tomada o con una lectura que fue tomada después de 36 ciclos, prácticamente 3 años de no haberse tomado lectura. Lógicamente al usuario, luego de 3 años de no haberse tomado lectura, que venga un consumo acumulado, eso tuvo su repercusión y hasta llegó a la prensa, ¿verdad? Como en este caso, lo que estoy mostrando de este número de NIS, que a este cliente le venía un consumo mínimo de prácticamente 40 a 36 mil guaraníes y lógicamente después al tomar la lectura llegó a un monto de 19 millones, ¿verdad? Entonces acá vemos cómo en los años anteriores no se tomaba lectura y el lector informaba que no encontraba el medidor, ¿verdad? Que él tenía en su ruta, en su itinerario, una cierta cantidad de suministros, pero que este medidor no encontraba, ¿verdad? Esto puede pasar en el itinerario de un lector. Lo que no puede pasar es tanto tiempo como en este caso. Ustedes pueden salir a tomar lectura y pueden no encontrar un medidor, ¿verdad? Tienen que informar eso a su centro de lectura, pero no puede pasar de más de un mes. En este caso pasó 36 meses. ¿Y qué pasa cuando se estima el consumo, cuando no hay una lectura real? La estimación, como su nombre lo dice, estimado, no es una lectura real y siempre tiende a ser menor a lo que realmente se leyó o lo que realmente se tenía que facturar. Acá vemos, por ejemplo, en la imagen a la derecha, vemos que se le estaba facturando 39 mil, a veces 40, 36 mil, y lógicamente en el mes de julio, al tomarse la lectura real, va toda la diferencia que no se le facturó en los meses anteriores, y eso que le llega a un usuario de golpe es muy... que lógicamente pegó el grito y vino a hacer su reclamo y hasta trajo a la prensa acá, ¿verdad? Y sobre todo para nosotros en atención al cliente es muy, vamos a decir que son los casos más complicados de hacerle entender al cliente de por qué tantos meses no se tomó lectura, ¿verdad? Yo al ver estos casos en atención al cliente directamente le digo al usuario que su medidor no estaba afuera en la calle. Y este no era el caso, el caso realmente el medidor estaba afuera, estaba como para ser tomado la lectura normalmente, ¿verdad? Fue una culpa nuestra, ¿verdad? Fue un inconveniente del lector, el lector nuestro fue el que tuvo el inconveniente, entonces por eso no puede pasar tantos ciclos. Al segundo o al primer ciclo, máximo al tercero que no se toma la lectura, hay que informar y eso hay que ver por qué no se está tomando la lectura para que no ocurra estos casos. Entonces, este caso sí fue tuvo mucha repercusión por la diferencia de consumo. El cliente muchas veces recibe su factura y en su factura dice cuando es un consumo estimado, dice consumo cero. Pero mucha gente no ve su factura o no solamente ve el importe y paga, ¿verdad? Ellos muchas veces no saben que ese consumo está siendo estimado. Sí, gente que sabe lógicamente que su medidor se encuentra adentro o es un edificio y no se puede tomar lectura, se entiende que haya que pueda ocurrir esa problemática, ¿verdad? Pero en estos casos no, porque el medidor se encontraba a la vista de todos, sino que era un inconveniente nuestro, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que hicimos fue eh, ofrecerle un fraccionamiento sin intereses, pero el daño ya está, ¿verdad? Entonces,
Estos son los casos donde más repercusiones tienen e inclusive traen acotación con la... Acá sí les muestro un caso donde nos puede pasar a todos, ¿verdad? Donde se falló un dígito en la toma de lectura. El caso anterior había facturación, pero había facturación estimada, ¿verdad? De 3 años. En este caso hay una lectura real. Acá lo que se pifió fue en la toma de lectura, en el dígito, ¿verdad? Vemos en la lectura de diciembre. Después la lectura de enero sí se ingresó un 8 en lugar de un 0. La lectura tenía que ser 300.407 y se agregó un 308.407 y lógicamente hacer la diferencia dio un consumo de 9.936 kilowatts. Eso equivale a 4.700.000. Entonces ahí sí hubo una diferencia de consumo con respecto a lo que venía pagando, ¿verdad? Nosotros en estos casos lo que hacemos es, cuando un cliente se acerca con una diferencia en donde no vemos registros anteriores de que su consumo haya registrado en años anteriores ese consumo, lo que hacemos es le pedimos un video de su medidor, ¿verdad? Entonces, a veces nos aportan su video de 1 minuto y corregimos la lectura. En este caso sí generamos una OT de verificación porque era una persona de edad ya y no contaba con teléfono para filmar la lectura, ¿verdad? Pero estos son los casos de cómo repercute un error de lectura, ¿verdad? Acá vemos que un dígito que se haya cargado mal, cómo incide en la facturación, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que estar lo, lo más concentrado posible para tomar la lectura, ¿verdad? De hecho, el departamento de facturación también tiene una sección que controla estos consumos donde hay una diferencia notoria con respecto a los consumos anteriores, pero al ver tantos casos ya también se le sobrepasa la cantidad de suministros, ¿verdad? Entonces, lo que le estoy mostrando es cómo una mala lectura o una lectura, una estimación de varios años puede incidir en la atención al cliente, ¿verdad? Cómo puede venir un cliente después a hacer un reclamo por esto, ¿verdad? Después lo que van a escuchar mucho ustedes es también los usuarios que le preguntan por qué le llega tanto la energía, ¿verdad? ¿Por qué su consumo es tan elevado? Entonces, acá les muestro, en la ANDE nosotros lo que tenemos es un consumo cíclico. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumo tiene un comportamiento igual en todos los meses, o sea, tiene los mismos meses para cada año, ¿verdad? Lo que el usuario tiende a comparar siempre es su consumo de agosto, de julio, de junio con la del verano. Entonces, lógicamente, en esos consumos va a haber una diferencia significativa, ¿verdad? Como nosotros a partir de octubre tenemos un calor, ¿verdad? Insoportable, que eso va prácticamente hasta marzo, abril, ¿verdad? Pero donde más incidencia tiene en los meses de diciembre con las fiestas, las vacaciones de los niños también hacen que mucha gente esté conectada o usando los electrodomésticos más horas y eso hace que tenga un mayor consumo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que comparar siempre y lo que hacemos en la atención al cliente cuando vienen los usuarios a reclamar su exceso de consumo es comparar, le imprimimos este mismo histórico de consumo que le estoy mostrando y le mostramos que ellos donde más reclamo hay en enero, ¿verdad? O en diciembre. Entonces le imprimimos y le mostramos cómo en esta época del año, ¿verdad? Que enero prácticamente siempre tiene el mismo consumo, que viene a ser prácticamente el triple de lo que consume en julio o en junio, que su consumo va en 275 y 300 kilowatts.
Esto ocurre en un 80% con todos los usuarios con la tarifa residencial, ¿verdad? Los hogares, todos tienen este mismo consumo o este mismo comportamiento, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que decir al usuario es que su consumo o su comportamiento es cíclico, que esto no podemos comparar el consumo de enero, de diciembre a septiembre o a julio, porque ellos siempre dicen, yo estaba pagando 170, 200 mil y ahora me viene 500, ahora me viene 400. Entonces es ahí donde le mostramos esto y ahí sí ya no tienen más nada o sea, le mostramos que es como su comportamiento y ahí sí van con o por lo menos entienden lo que pasa, ¿verdad? Bueno, como van a estar, como les había dicho, van a estar siempre por las calles, por los hogares, la gente siempre le va a preguntar, quiero una conexión nueva, ¿qué necesito, verdad? Entonces, esta es nuestra solicitud de abastecimiento de energía, ¿verdad? Esta solicitud nosotros usamos para una serie de cosas, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo le voy a explicar para qué se usa más esta solicitud, ¿verdad? Esta solicitud se puede usar para conexión nueva, para una división de instalación, para un cambio de sitio de medidor, para una reposición, para un aumento de carga, una reducción, una actualización de nombre, ¿verdad? Entonces, acá arriba tenemos lo que es la información referente al suministro. Acá tenemos el tipo de conexión, el tipo de acometida. Esto todo llena el electricista, ¿verdad? Esto tiene que firmar para una conexión nueva. Vamos a empezar por los requisitos, ¿verdad? Para una conexión nueva, el usuario lo que necesita es una fotocopia autenticada del título de propiedad, contrato privado con certificación de firma. Bueno, en realidad es fotocopia autenticada del título de propiedad. Si no tiene título, un contrato privado de compra y venta con certificación de firma. En caso de que sea una inmobiliaria, tiene que ser una constancia de la inmobiliaria. O si es fiscal, el terreno fiscal, tiene que ser una constancia de la municipalidad. Esas constancias tienen una validez de 6 meses. Entonces, no debe pasar los 6 meses la constancia, ¿verdad? Necesitamos que esta solicitud firme un electricista, acá donde le marqué en amarillo en el medio, informaciones referentes al electricista responsable, ¿verdad? Ahí el electricista llena con sus datos, debe ser un electricista, vamos a decir, que esté habilitado por la ANDE, que tenga su carnet de electricista habilitado por la ANDE para firmar estas solicitudes, ¿verdad? Y más abajo la información referente al titular del suministro. Ahí el usuario debe llenar con sus datos y firmar la solicitud, ¿verdad? Y agregar estos 3 puntos que le puse acá, ¿verdad? La fotocopia del título y solamente la fotocopia del título tiene que estar autenticada. Lo demás solamente fotocopia simple, ¿verdad? Y llenar estas partes. La parte de arriba le va a llenar siempre un electricista donde entienda el tipo de tensión, la llave, eso se encarga el electricista de poner, ¿verdad? Luego tenemos que es la misma solicitud, pero en este caso sería para un cambio de nombre, ¿verdad? La gente le va a preguntar qué necesito para cambiar el nombre de la factura, le va a decir la gente, ¿verdad? Entonces lo mismo que para una conexión nueva, pero en este caso no hace falta la firma del electricista, por ende no hace falta la fotocopia del carnet del electricista. En este caso lo único que se presenta es la fotocopia siempre autenticada del título de propiedad o si tiene un contrato privado con certificación de firma, si es inmobiliaria, constancia original de la inmobiliaria o si es municipal, constancia de la municipalidad. Y fotocopia de fotocopia de cédula del nuevo titular, ¿verdad?
El nuevo titular pone sus datos, llena acá en la última parte que dice informaciones referentes al titular del suministro y firma esto. Y esto puede presentar en cualquier sucursal habilitado de ANDE, ¿verdad?, para hacer estas gestiones. Ahora también habilitamos un canal en la web donde la gente pueda alzar nomás estas gestiones para no hacerlo en forma presencial. Otras de las solicitudes, una de lo que más le van a preguntar es cómo debo hacer para solicitar trifásico. Es la misma solicitud, solo que marcamos aumento de carga. Aquí sí se necesita otra vez la firma del electricista. También firma el titular. Necesitamos fotocopia del carnet del electricista y fotocopia del titular, nada más. Para estos casos ya no se necesita el título de propiedad. Solamente con la fotocopia de cédula o fotocopia del carnet del electricista ya se puede solicitar un aumento de carga. Y lógicamente acá donde dice tipo de tensión, tipo de conexión, va a llenar el electricista si va a pasar a una llave, va a poner la llave que va a pasar acá y al tipo de tensión, ¿verdad? Si es baja, si es media, eso va a llenar el electricista. Bueno, tenemos división de instalación. ¿Qué quiere decir división de instalación? División de instalación quiere decir cuando una persona ya tiene un medidor y solicita otro medidor para la casa, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir división de instalación. Entonces, el usuario lo que tiene que hacer es preparar el nicho para una nueva instalación. Tampoco ya no se necesita fotocopia del título de propiedad, solamente el titular debe firmar esta solicitud y también tiene que firmar un electricista. Entonces solamente se adjunta fotocopia de cédula del titular y fotocopia del carnet del electricista y llenar la parte superior de la solicitud con los datos de la nueva conexión, ¿verdad? Acá lo que vamos a solicitar es un nuevo medidor, entonces hay que poner acá si va a ser monofásico, trifásico y se presenta una vez todo llenado a las oficinas de atención al cliente. Entonces, ya vimos que usamos la misma solicitud para pedir una conexión nueva, para hacer una actualización de nombre, para pedir una vez que ya tenés un medidor y querés otro medidor, es la misma solicitud, pero a esto es lo que le decimos división de instalación. ¿Ya? Vimos también que solamente cuando es una conexión nueva o cuando es un cambio de nombre se necesita la fotocopia autenticada del título de propiedad. Para las demás solicitudes no se requiere más la fotocopia del título de propiedad, ya sea para una división o para un aumento o reducción de carga, ya no es necesario. Otra de las cuestiones que van a ser muy consultadas por los usuarios a ustedes es: quiero financiar mi deuda, ¿qué debo hacer, verdad? Bueno, para solicitar un fraccionamiento de deuda, el titular debe acercarse a la ANDE. Estas solicitudes sí no podemos hacer en forma online porque necesitamos de una negociación y necesitamos que el cliente firme esa solicitud o ese acuerdo que llegamos nosotros con el cliente de cuántas cuotas, cuánto va a ser su entrega inicial, y entonces para eso sí se requiere que se haga en forma presencial. En caso de que el cliente no sea el titular, muchas veces son el inquilino o de un familiar que esté viviendo en la casa, entonces el titular es el que tiene que autorizar el fraccionamiento y es el titular que tiene que firmar esta solicitud de fraccionamiento. Esta solicitud de fraccionamiento se puede encontrar en nuestra web
así como las solicitudes que le había mostrado anteriormente. Todo eso se encuentra disponible en nuestra página web de ANDE, ¿verdad? Entonces, si yo no soy el titular, no puedo financiar la deuda. Necesito de la autorización del titular de la cuenta para poder financiar la deuda. Y esta es la autorización que se encuentra en la ANDE, que yo le tengo que hacer firmar al titular. Una vez que le hago firmar esto, sí me puedo acercar a la ANDE y financiar ya como hay que hacer una entrega inicial. Esa entrega se requiere que sea principalmente del 35% de la deuda. Y el saldo se puede hacer hasta 12 cuotas corridas, ¿verdad? Con intereses. Eh, entonces, esta es la solicitud que se debe presentar cuando no sos el titular del suministro y necesitas un fraccionamiento. Ahora lo que la ANDE va a hacer es todas estas deudas que se generaron durante la pandemia. La ANDE va a financiar todos los suministros, todas las deudas de todos los suministros en forma automática. Pero esos son para suministros servidos en baja tensión y que no hayan sido beneficiados con la exoneración. Eso sí nosotros vamos a hacer en forma automática. No le vamos a necesitar al usuario acá presencialmente para hacer. Aquellos que tengan deuda desde marzo a septiembre, automático va a ser el fraccionamiento y va a ser en 18 cuotas sin intereses. La gente que tenga deuda de meses anteriores a la pandemia, ya sea por ejemplo diciembre, enero y febrero, eso va a quedar pendiente como una deuda anterior que pueda venir a financiar presentando esta autorización de fraccionamiento o pagando en caja su deuda anterior, ¿verdad? Otro de las solicitudes que se presentan en gran cantidad es la de avería de electrodoméstico, ¿verdad? Sabemos que muchas veces por el tema, bueno, por una baja tensión o algo, los electrodomésticos sufren una avería, ¿verdad? Nosotros, en la web está disponible esta comunicación de avería, pero tenemos nosotros en el departamento de atención al cliente una serie de requisitos, ¿verdad? Donde el cliente tiene que exponer, ¿verdad? Para que esto sea confirmado y su pedido sea válido, ¿verdad? Lo que hace la ANDE en estos casos, si corresponde el pedido, es le devuelve al usuario el dinero o el importe de lo que costó su electrodoméstico, ¿verdad? Esta solicitud también se encuentra siempre y cuando sea atribuible a la ANDE, lógicamente, ¿verdad? Nosotros cuando recibimos muchas solicitudes de avería electrodoméstico, cuando hay tormentas, ¿verdad? Cuando hay tormentas la ANDE no reconoce la avería electrodoméstico porque siempre está dando aviso de que tiene que desconectar los electrodomésticos cuando hay tormenta, ¿verdad? Por el posible corte y que la energía o por la baja tensión también. Entonces, esta comunicación de avería debe ser firmada por el titular del suministro porque en caso de que sea procedente el pedido, si corresponde el pedido de esta avería, la ANDE lógicamente le va a devolver esto con un cheque a nombre del titular del suministro. Entonces, si se trata de un inquilino, algo no va a poder cobrar el cheque. Entonces, siempre le pedimos que firme el titular y en caso de que no sea el titular, una autorización del titular. Entonces, esa sí debe ser una autorización que haga el propio titular, ¿no? Una manifestación de que la autoriza al usuario de nombre tanto a cobrar por sus gestiones a su nombre en la ANDE, ¿verdad? Nosotros no tenemos un modelo de autorización como la teníamos en la gráfica que le mostraba anteriormente de los suministros, de los fraccionamientos de deuda.
donde ahí sí tenemos un modelo de fraccionamiento. Bueno, entonces esta es la comunicación de avería, en donde el cliente debe poner la fecha que ocurrió, el horario en que ocurrió, ¿verdad? La dirección, el barrio, que es la descripción del electrodoméstico averiado, ¿verdad? Por ejemplo, ahí donde dice cantidad, se pone una heladera, marca Consul, un televisor plasma, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos en atención al cliente es generamos dos órdenes de trabajo. Uno va al centro técnico, ese centro técnico va y revisa la llave que se encuentra declarada en la ANDE, ¿verdad? Nosotros tenemos declarada la llave de todos los suministros, ¿verdad? Entonces informa qué llave tiene declarada y también comprueba si lo que dice en la solicitud o en la comunicación de avería se trata, ¿verdad? Porque muchas veces la gente pone un televisor plasma de tantas pulgadas y va la gente del centro técnico y encuentra que no es ese televisor el que está descrito en la solicitud, ¿verdad? Entonces la gente del centro técnico que tiene que corroborar eso, ¿verdad? De que sean los electrodomésticos que mencionan la solicitud y verifica la llave del suministro, ¿verdad? Porque si la llave no coincide con la declarada, automáticamente la solicitud o este pedido queda desestimado y ya no corre su pedido. Como le dice, generamos dos órdenes de trabajo. Uno va al centro técnico para verificar lo que le estaba diciendo y la otra va al área de distribución, donde el área de distribución hace un informe para ver si el día en donde dice el usuario y la hora hubo algunos reclamos o hubo incidencia en los, vamos a decir, en las líneas, si hubo baja tensión, si hubo algún, cómo estuvo el tiempo, si hubo condiciones, las condiciones climáticas, cómo estuvieron ese día. Entonces todo eso informa la agente de distribución y eso después se resuelve en un comité de avería electrodoméstico, en donde finalmente se determina si es procedente o no procedente el pedido del usuario de la avería electrodoméstico, ¿verdad? Los requisitos para presentar no son tan sencillos los requisitos porque estamos hablando de dinero, ¿verdad? De pagar un importe al usuario. Entonces, primeramente el usuario tiene que tener un registro de haber llamado al 160, ¿verdad? Nosotros después cuando el usuario mete la solicitud, vamos a ver en nuestro sistema SARA si el cliente realizó el reclamo al 160. Porque tuvo que haber realizado el reclamo porque tuvo que haber una baja tensión o un corte de suministro, ¿verdad? Si el electrodoméstico ya resultara irreparable, tiene que haber un informe de un técnico que certifica la imposibilidad de reparar ese electrodoméstico. Por ejemplo, si se descompone una ladera, el técnico tiene que decir que la ladera ya resulta irreparable explicando el motivo, ¿verdad? Entonces, si ocurre eso, un técnico particular pone con su sello, con su número de teléfono. Entonces, en caso de dudas, nosotros le llamamos al técnico. Y a esto debe juntar tres presupuestos de casas comerciales diferentes para el electrodoméstico. Le doy siempre el ejemplo de la ladera, ¿verdad? Si vos mandaste a arreglar tu heladera y tu técnico te dice que ya no podés arreglar o que arreglar te sale más caro que comprar una heladera nueva, entonces el técnico debe poner eso en una nota, ¿verdad? Con, con su sello o con el logotipo de su empresa que diga que la heladera ya resulta irreparable. Entonces, por ejemplo, el cliente tiene que traer tres presupuestos de tres casas comerciales, ¿verdad? Porque muchas veces una ladera en una casa comercial no sale el mismo precio de otras, ¿verdad? Entonces, tres presupuestos para que nosotros tengamos en cuenta el precio, ¿verdad? De hecho, después de tantos años de llevar esto, uno ya maneja los precios del electrodoméstico, ¿verdad? Hay veces que el cliente también presenta presupuestos súper inflados, ¿verdad? De sus electrodomésticos. La fotocopia de cédula o autorización en caso de no ser titular. Si el titular solamente firma y fotocopia de cédula. Si es
un alquiler o un pariente, sí le pedimos una autorización, ¿verdad? Si el electrodoméstico se dañó y eso se pudo arreglar, un presupuesto de cuánto te salió eso o una factura de cuánto te salió eso y se adjunta a la solicitud de avería electrodoméstico, ¿verdad? Fotocopia de factura, bueno, cuando un cliente no puede venir a hacer un reclamo de avería electrodoméstico y debe 6 7 meses, ¿verdad? Entonces le pedimos que esté al día para hacer ese reclamo y lo que le decía hace rato, ahora si el usuario ya reparó el electrodoméstico, se debe presentar una fotocopia de la factura emitida por el técnico, ¿verdad? O la factura original muchas veces trae también el usuario. Y lo que le decía hace rato, ¿verdad? En el artículo 105 dice de nuestra ley 966 de ANDE, dice que la ANDRE podrá inspeccionar las instalaciones interiores de los usuarios cuando lo estime necesario, dice, para verificar las observancias de las normas legales y reglamentarias. Muchas veces pues dice que la ANDE llega hasta el medidor, ¿verdad? Y la ANDE no puede verificar las instalaciones adentro de la casa, ¿verdad? Y eso es cierto, pero tenemos un artículo que es este 105 que nos permite revisar, por ejemplo, la llave o ver, en este caso, el electrodoméstico dañado, que para eso sí podemos entrar a ver la instalación o cómo estaba instalado el electrodoméstico dañado, ¿verdad? Y el artículo 106 dice que una vez establecido la potencia del suministro para un usuario, este no podrá aumentarla sin previa conformidad de ANDE, ¿verdad? En realidad lo que dice es que una vez que la gente presenta una solicitud de conexión nueva, para hacer un aumento o una reducción de potencia se debe presentar una solicitud. Y esta solicitud sí o sí debe ser presentada a la ANDE, ¿verdad? Que yo no puedo agarrar, o el usuario no puede agarrar y cambiar nomás la llave de su casa. Yo no puedo agarrar y declarar una llave de 1 por 30 y resulta que hago mi denuncia de avería electrodoméstico y se va a la ANDE y encuentra una llave de 50. Entonces yo estoy faltando acá, estoy en falta acá con la ANDE porque no declaré que aumenté mi carga. No declaré que ahora tengo una llave de 50, no tengo más una llave de 30, entonces ahí queda netamente desestimada la denuncia o la comunicación de avería electrodoméstico y lo que hacemos es actualizarle su llave y le enviamos la diferencia que tiene que pagar por esa llave de 50, ¿verdad? Bueno, y esto es básicamente lo que le quería mostrar como encargado del departamento de atención al cliente. Sobre todo para nosotros es fundamental que siempre haya lectura, ¿verdad? Es nuestra principal función o la función más importante dentro del proceso de facturación, creo que es el registro correcto de la lectura, ¿verdad? Porque esto fue lo que ocurrió ahora en tiempo de pandemia, que en el mes de marzo, bueno, en realidad a mediados de marzo y todo el mes de abril, donde no se realizó la lectura presencial por la pandemia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo una estimación del 100% de los suministros y fue ahí donde hubo una gran cantidad de denuncias por supuesta sobrefacturación, que en realidad lo que pasó es que como se estimó el mes de abril, en el mes de mayo fue todo de una vez la diferencia de consumo que no se había registrado en abril. Porque como les dije, cuando hay una estimación de lectura, esa estimación siempre tiende a ser menor a lo que realmente fue su consumo. Como su nombre se le dice, lo que tratamos de hacer con la estimación es que sea un consumo aproximado, ¿verdad? Pero muchas veces o la mayoría de las veces esta estimación resulta ser mucho menor de lo que realmente se consumió. Entonces, imagínense ustedes estos usuarios que tienen 1 año, 2 años de estimación de consumo y después va su consumo de una vez
Es ahí donde salta la diferencia de consumo y van millones y lógicamente el usuario pega el grito al cielo, ¿verdad? Y con toda razón, ¿verdad? Porque no puedes tener tantos meses de estimación. Y acá le quiero hacer unas consideraciones finales, ¿verdad? De las medidas que nosotros, o las medidas implementadas por la gerencia comercial durante la pandemia, ¿verdad? Nosotros cada mes estamos lanzando un anuncio que nos vamos a cortar la energía por falta de pago, ¿verdad? Esto es para todos nuestros clientes servidos en baja tensión. En realidad, hasta este mes de octubre tampoco se había cortado media tensión, ¿verdad? Creo que es la semana que viene vamos a empezar ya a realizar cortes en media tensión. Pero desde marzo que está suspendido los cortes por falta de pago, los cortes por impago, ¿verdad? Los cortes de energía por deudas, ¿verdad? También se implementó las exoneraciones de recibos, ¿verdad? Para aquellos recibos cuyos consumos son menores o iguales a 500 kilowatts o hasta 500 kilowatts de consumo, unos 220.000, 221.000 aproximadamente, el cliente está exonerado a pagar, ¿verdad? Esto estamos desde marzo y terminó ahora en septiembre. Nosotros a partir de octubre empezamos nuevamente a facturar estos recibos, a enviar al cliente estos recibos, a hacer otra vez la distribución de facturas. Y bueno, hasta el mes de septiembre la gente que consumió menos de 500 kilowatts tuvo exonerado. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a hacer un fraccionamiento en forma automática en 18 cuotas sin intereses de todas las deudas de aquellos suministros que superaron los 500 kilowatts. ¿Verdad? Si una casa o un suministro estos meses de marzo a septiembre superó los 500 kilowatts y aún no está abonado, es una deuda de marzo a septiembre, supongamos que sea 1.800.000 la deuda, eso al dividir en 18 cuotas son 18 cuotas de 100.000, ¿verdad? Entonces eso va a ser en forma automática y ya va a empezar a salir a partir de mañana 7, 8 de octubre, o sí, a partir del viernes en realidad, no sé qué fecha, 8 o 9. Van a empezar a facturarse los recibos de octubre ya con la primera cuota del fraccionamiento. La primera cuota de aquella deuda de marzo a septiembre, ya va a salir la primera cuota en octubre. Eso en forma automática. No hace falta que el cliente se acerque a realizar ninguna gestión. Hago acotación nomás de eso porque mucha gente viene a preguntar por el fraccionamiento automático, o sea, por el fraccionamiento, y eso va a ser en forma automática. Eso no hace falta hacer ni una gestión para eso. Y después, durante el mes de marzo a septiembre, nosotros no cobramos recargo por mora ni para los pagos de facturas ni los fraccionamientos de deuda que se hizo, porque si bien nosotros ahora vamos a hacer un fraccionamiento de deuda en forma automática, mucha gente tenía deudas desde noviembre, diciembre del 2019, entonces mucha gente ya financió esa deuda en abril, mayo más o menos, para entonces ese fraccionamiento lo hicimos sin recargo por mora, ¿verdad? Que esa fue una de las políticas o las medidas implementadas por la gerencia comercial en la pandemia, ¿verdad? Bueno, estos son algunos, en realidad fueron varios las políticas fueron los más importantes lo que les estoy mostrando acá, ¿verdad? Sobre todo que aún no estamos realizando corte, ¿verdad? Y por último, les quería mostrar eh, la aplicación que nosotros tenemos eh, disponible que se llama Mi Ande. Esta aplicación pueden bajar desde cualquier teléfono con sistema Android, o también entrar, si estás trabajando con la computadora o tienes una computadora, puedes entrar desde la web, ¿verdad? Y vas a entrar en la página web de Ande y vas a poder hacer lo mismo que podés hacer en la aplicación. Acá con el teléfono, ¿verdad? Nosotros entramos
Acá les voy a mostrar lo fácil que es esta aplicación. A ver, se ve ahí está mi Ande. Entonces le damos la aplicación mi Ande, es esa, y ahí en la aplicación nosotros podemos hacer desde imprimir facturas, podemos ver nuestros consumos, podemos hacer reclamos por falta de energía. Cuando ocurre eventos, ¿verdad? Tormentas, o la semana pasada, por ejemplo, que hizo un calor infernal, el jueves y el viernes sobre todo, nosotros tuvimos una emergencia, vamos a decir, acá en Ande, ¿verdad? Una emergencia en tema de los reclamos, ¿verdad? Muchas quejas de los usuarios que no pueden entrar al sistema del 160. Entonces, si bajan la aplicación, no hace falta llamar al 160 para hacer un reclamo por falta de energía. Directamente se posicionan en el icono de reclamos y le abre la pantalla en donde solamente hay que poner el número de teléfono, y si alguna vez ya hiciste un reclamo en la ANDE, ya va a estar registrado todos tus datos, entonces con tu dirección. Entonces vos tenés que poner el tipo de avería que querés pedir. Entonces ahí tenés desde casa sin luz, tenés desde alumbrado público, también podés hacer reclamo por poste caído, cable chispeando. Y si nunca hiciste eso, acá por ejemplo le muestro, no sé si se ve bien, ahí está. Ahí está la serie de alternativas que podemos elegir de la aplicación. Entonces, ustedes mismos tienen que ser los que le orienten a sus amigos, familiares o a los usuarios mismos. Van a tener muchos usuarios que le dicen: no me llega mi factura. Desde la aplicación pueden ver su factura, desde la web pueden imprimir su factura. Entonces, ya no necesitan o no pueden estar esperando que el distribuidor de factura le entregue su factura. El usuario ya puede saber, por ejemplo, que el 20 de cada mes se genera una factura. Entonces el 21 al 22 entra en el icono de facturas, pone su número de NIS y automáticamente va a tener su factura. Va a tener, también ahí teníamos un icono que se llama exoneración, ahí la gente entraba para ver si fue o no exonerado. Tenemos el icono de registro de celular, ahí la gente puede enviar su número de teléfono y nosotros le vamos a enviar hasta 8 mensajes. Podemos enviarle cuándo se va a facturar su factura, cuánto va a ser su factura, le enviamos un mensaje cuando vence su factura, cuando paga su factura, cuando se genera orden de corte por su factura. Todos esos avisos le podemos dar si el usuario se registra en su celular. Y acá el icono más importante dentro de la aplicación, para mí al menos, que es el icono de mi Ande. Este es solamente para usuarios titulares. Cualquiera puede bajar la aplicación y usar todos los iconos, pero este de mi Ande solamente pueden usar los titulares, si está tu nombre de suministro. Porque en esa opción el usuario puede hasta aportar su lectura. El trabajo que ustedes van a hacer de tomar la lectura de las casas, el usuario, mirando su medidor, puede aportar su lectura y se va a facturar con la lectura que el usuario aporte. Igual ustedes van a ir hasta la casa a tomar la lectura, pero se va a facturar con la lectura que emita el titular, ¿verdad? Y después hasta el cliente puede hacer reclamos por facturación. Nosotros con esta pandemia habilitamos lo que es la atención web, ¿verdad? La atención en forma virtual, en donde el usuario entra en este icono que dice reclamos por facturación y le va a pedir que anote sus datos, su número de NIS, ¿verdad? Y hasta puede alzar un archivo el usuario, ¿verdad? Que en este caso nosotros le pedimos que sea un video de su medidor. Lo que más reclaman en esa ventana es por qué le viene tanto, ¿verdad? Entonces le pedimos que pasen un video del medidor y lo que nosotros corroboramos es si la lectura está correcta. Si la lectura está correcta y no, eso fue su consumo, directamente le informamos que está bien su facturación. Bueno,
creo que con esto es todo. Entonces, hasta acá llegó el módulo de atención al cliente y nuevamente le quería desear éxito en sus funciones y que todo lo que aprendieron en esta semana intensa de recabar información ya lo vayan poniendo en práctica cuando regresen a sus, a sus oficinas, ¿verdad? Y sobre todo recuerden siempre que son la parte más importante para el proceso de facturación. Con una lectura correcta se inicia el proceso de facturación y con eso se inicia, vamos a decir, el método correcto de la facturación. Y nada más, desearles éxito y a todos un buen inicio en esta etapa de vida de Ande. Muchas gracias por su atención.